Muchas mujeres en nuestro país sufren trastornos de la alimentación. Mujeres que ya no son adolescentes y que su vida está controlada por la comida. El subir o bajar de peso se convierte en el foco de su existencia, ya sea comiendo compulsivamente, purgándose o restringiéndose. Todas ellas tienen algo en común. Sufren de un desorden alimenticio que puede ser fatal si no se trata a tiempo. Hoy nuestro tema será trastornos de la alimentación en mujeres de 40. En términos generales, puede usted estar seguro de que la mayor parte de las mexicanas, aquí no voy a hablar como Fox de los y las, pero las mexicanas están bastante enteradas de lo que son los trastornos de la alimentación más frecuentes, sobre todo la anorexia nervosa tiene un apellido, la bulimia nervosa también tiene su apellido, porque bulimia en realidad es comer de manera voraz y ya. Hay que ponerle el apellido, y anorexia es falta de apetito, por eso también se requiere poner el apellido. Algunas mujeres desconocerán otros términos como el síndrome por atracón, que es una de las maneras de denominar lo que en ocasiones puede ser llamado también comer compulsivamente. Desconocen que después de algunos eventos de un parto distóxico con una gran hemorragia puede haber una caquexia hipoficiaria. Desconocen lo que es un síndrome de Sigan, pero en cuanto a los trastornos alimentarios básicos, el público femenino está muy bien informado. Lo que puede ser que llame más la atención es que, a pesar de la creencia que son básicamente las jóvenes mujeres las que tienen una mayor incidencia y prevalencia con esta problemática, resulta que también hay cientos o miles de mujeres mayores de 40 años que pudieran estar presentando una sintomatología así, o bien presentar algunos trastornos que tienen que ver con su conciencia de su imagen corporal y que pudiera ser realmente un trastorno dismórfico corporal, que es un diagnóstico completamente diferente a lo que pudiera ser tanto la bulimia como la anorexia nervosa. Entonces, el día de hoy, en un país que tenemos primerísimos lugares en obesidad, en sobrepeso y en obesidad mórbida, resulta muy interesante saber qué pasa con estas mujeres, qué opciones de tratamiento tienen, dónde pueden acudir para tratamiento, sobre todo cuando no existen los recursos económicos vastos, como es en la mayor parte de la población de un país empobrecido y realmente en quiebra, y también tener la posibilidad de conocer lo que algunos grupos de autoayuda pueden ofrecer en la recuperación de algunos trastornos relacionados básicamente con problemas emocionales, mucho más por depresión que por ansiedad. Entonces va a resultar interesante saber qué pasa con estas mujeres, pero veo muchas chicas jóvenes aquí que quizás nos van a ayudar dando su punto de vista, y si están aquí porque presentaron el problema o porque la mamá o alguien que conozcan y que sea su patrón de identidad no tiene o no posee los requisitos estéticos que quisieran ellas para sí mismas. Vamos entonces al teaser, sí. Muchas mujeres en nuestro país sufren trastornos de la alimentación. Su vida está controlada por la comida y el subir o bajar de peso se convierte en el foco de su existencia. Con frecuencia se sienten culpables, aisladas, deprimidas y avergonzadas, ya sea comiendo compulsivamente, atascándose de comida, purgándose o restringiéndose. Todas ellas tienen algo en común. Sufren de un desorden alimenticio que puede ser fatal si no se trata a tiempo. En la medida que se pierde o se gana más peso, la mente se focaliza más y más en la comida, lo que brinda una gran oportunidad para escapar de la problemática existencial. Sin embargo, no todas las personas que inician una dieta desarrollan un trastorno de la alimentación. La presión social por la delgadez afecta a todos y, combinado con una personalidad vulnerable, hace que una dieta normal evolucione a una dieta enfermiza. Los desórdenes de la alimentación son enfermedades del cuerpo que afectan no solo la salud física, sino las actitudes, pensamientos, sentimientos y emociones, así como la habilidad para socializar, perturbando las relaciones e interacciones personales. Finalmente, podríamos decir que los trastornos de la alimentación son enfermedades del alma, que deterioran la calidad de vida y lastiman la capacidad para disfrutar de paz interna. Bueno, para desarrollar este tema de la forma más completa posible,
tenemos verdaderamente invitados de lujo. Está con nosotros Maruja Castillo Nájera, ya es psicoanalista. Está la doctora Araceli Aispuru, directora de la Fundación El Lengüés, Asociación Civil. El doctor Alfredo Zúñiga es psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Andrea Weissner, ¿está bien pronunciado así? Perfecto. Bueno, directora de AW Fundación y autora de los libros de trastornos alimenticios de las relaciones adictivas y El camino hacia la recuperación de anorexia y bulimia. Y Nora, ¿nos vas a presentar a nuestro invitado en las redes sociales? Claro que sí. Es el doctor Armando Barriguete Meléndez, director fundador del Centro Ángeles Trastornos de la Conducta Alimentaria, doctor. Y está con nosotros, no se me olvida hoy, Sandra González Rull. Hola, doctor. Buenos días a todos. Y sí, pues el día de hoy nos acompañan muchas mujeres, mucho público que quiere participar. Algunos lo van a hacer de manera anónima, vamos a respetar su decisión, su identidad, pues también por el proceso en el que están y por lo difícil en algunos casos del tratamiento o del tema. Así que bueno, pues si vamos a lanzar una pregunta al aire que puede ser contestada por el público o por los especialistas. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de una mujer de más de 40 años aquí en nuestro país? ¿Podría empezar? Claro. Mira, los hábitos alimenticios, yo creo que todos tenemos una conciencia de lo que es sano y de lo que no es sano, de lo que engorda, lo que no engorda, lo que es saludable. No es esta falta de conocimiento, sino es un hambre emocional lo que lleva a caer en hábitos alimenticios que no son sanos. Siempre le digo a mis pacientes, ¿es hambre emocional? ¿Traes un hueco? ¿Por eso comes de más? ¿O es hambre fisiológica? Ese es un primer punto. Lograr discernir entre el hambre fisiológica y el hambre emocional. Los hábitos alimenticios actualmente, tú lo mencionaste, usted, perdón, doctor, lo mencionó al inicio del programa, estamos en el número 1 como país con personas con obesidad. Entonces, no es tanto que no haya la conducta, no haya el conocimiento, sino que no hay una disciplina, no hay una conciencia de cómo comer sano. ¿Por qué? Porque el problema es básico, falta de autoestima. Y eso es lo que tratan de compensar las personas que no tienen buenos hábitos alimenticios. Voy a hacer un comentario muy breve, si me permite, doctora. A mí me ha gustado mucho desde niño la historia, y una de las, pues digamos, de los libros o de la información que fue para mí fundamental era ver todas las fotografías de la época de la Revolución Mexicana. El archivo Casasola, que está actualmente en Pachuca, es una maravilla. Y llama la atención que los mexicanos estaban muy morenitos y no había gordos. Hay unas cuantas fotos donde aparece algún gordito, un poco más o menos del estilo de Doroteo Arango, pero en términos generales no había gordos. Exacto. Incluso Porfirio Díaz Mori era un gran atleta y hacía ejercicio y tenía sus barras paralelas en su casa, etc. Había una manera de vivir, una manera de comer y una manera de hacer muchas cosas, incluso de deambular, por supuesto. Y de repente vemos, por ejemplo, fotografías de la crisis del 68 en México, y también los jóvenes universitarios y politécnicos eran esbeltos, sí, claro. Se peinaban más o menos bien y no usaban tenis. Y los estudiantes de algunas facultades andaban de traje, con su corbata delgadita y todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se atribuye o se puede atribuir este cambio en las costumbres alimentarias del pueblo de México? Bueno, yo quisiera hacer dos puntualizaciones. Una, los hábitos alimenticios de nuestros papás, a los que usted se está refiriendo, eran otros. No había todavía toda esta invasión de productos norteamericanos que tenemos en los mercados. Nuestros papás comían frijol, tortilla, la comida mexicana, que en realidad tiene muchos nutrientes y si se combina bien, es algo que va a dar una buena alimentación sana a los individuos. Eso por un lado. Y por otro lado, los hábitos alimenticios se empiezan a crear desde la infancia, desde la relación madre-hijo. Y actualmente vemos en nuestra sociedad que ha caído mucho la autoridad del padre, el papel del padre. Autoridad estaría bien. El papel del padre es el que ha caído y las madres se pegan mucho a sus hijos, se simbiotizan porque no hay una figura que venga a cortar esa relación y la madre sobrealimenta en ocasiones o no alimenta. Serían como las dos carencias, o la ausencia de madre o la mucha madre. No es grosería eso, doctor. No, la poca sí es un poquito, pero también... Pero la mucha madre está bien. Sí. Entonces, pero la mucha madre hace daño,
porque sobreprotege demasiado. La poca también, nada más que esa le hace daño a los demás. No, pero también a ella, al bebé, le hace porque no hay madre. O si hay o no hay madre, o hay mucha madre. Pero también hay una pregunta que quizá nos puedan responder los otros especialistas. Los niños mexicanos, en su mayor parte malnutridos, no hablaría de desnutrición para que no se sientan mal algunos, pero nacen flaquitos. Y esos niños flaquitos son obesos después. Y los niños que nacen sanos y con un buen peso se conservan después bastante bien. Sí. ¿Qué pasa con esa hambre ancestral o genética? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Hay que considerar muchos otros factores, no nada más es la alimentación, ¿sí? Está muy bien descrito que no solo es el tipo de alimento, porque efectivamente hay muchos alimentos que le llaman comida chatarra que abundan hoy en día. Sin embargo, hay niños que comen comida chatarra y adultos que comen chatarra que no tienen sobrepeso. Claro. Entonces no podemos asumir que todo es la comida. Claro. Existen factores bien importantes como el sedentarismo. Lo que sí ha cambiado de la década de los 60 al día de hoy es que el día de hoy no nos movemos. Y no nos movemos porque todo es sentados en un escritorio, porque hay elevadores, escaleras eléctricas, coches, motocicletas, etcétera, y ya la gente no se mueve como antes por un lado. Y por otro lado tenemos que considerar que no necesariamente toda la gente que tiene sobrepeso tiene una cuestión emocional. Hay muchos otros factores hormonales, alteraciones del dormir, donde se alteran hormonas como la grelina que controlan el peso corporal, ¿sí? Creo que tenemos que empezar a determinar que el sobrepeso como tal es una cuestión multifactorial. Exacto. Y sí, efectivamente, quizá la mayoría de los casos, pero no todos, tienen un componente emocional detrás. Vamos a ver un testimonio en la televisión, a ver qué podemos seguir comentando acerca de esto con los especialistas y con el público, que está muy calladito. Muy atentos. Yo empecé a practicar lo que se llama bulimia a los 12 años, desconociendo que era una enfermedad progresiva y mortal. Bueno, yo sabía que estaba haciendo algo mal y que me estaba dañando, pero a la vez es una psicología que manejamos. Las personas que tenemos mucho dolor y mucha ira y mucha impotencia, y entonces estás consciente de ello, pero lo reflejas de otras formas. Yo la verdad es que como hasta los 18 supe que tenía una enfermedad, como solemos callarnos las que padecemos esto porque es una enfermedad silenciosa, la bulimia yo la padecí 20 y tantos años sin que alguien se enterara. Milagrosamente yo no tengo secuelas físicas como otras personas que he visto con todos los dientes postizos, el esófago roto, ruptura esofágica que acaban en el hospital. Soy una sobreviviente de esta enfermedad que es desgarradora, es mortal, es una epidemia mundial. ¿Por qué? Porque nos bombardean de anuncios que te quieren decir que si no eres delgado no eres exitoso, en la que tu autoestima se basa en ser delgado para merecer algo. Yo a partir de que publiqué mi autobiografía que se llama Hambre, Bullying y otro tipo de abusos bulimia, a mí me han contactado gentes de todo el mundo. Bueno, una vez que yo decidí enfrentarlo, porque lo primero es decir sí soy, enfrentarlo, reconocerlo y ver de qué manera lo vas a tratar, fue cuando yo decidí internarme de 4 meses y medio de embarazo en una clínica durante 45 días. Obviamente con gente de todo tipo de adicciones, con depresivos, con comedores compulsivos, con anoréxicos de 28 kilos. Fue dura, fue algo muy enriquecedor. A mí me quedó clarísimo que todos ahí estábamos enfermos del alma, íbamos a curarnos el alma. Por supuesto, cuando regresé, recaí y he recaído pues varias veces. Sí estoy curada de la bulimia. ¿Por qué? Porque ya no como compulsivamente para llenar algo y luego hoy voy a engordar y me induzco el vómito. Ya no hago cosas ilógicas, ni uso el insano juicio para yo adelgazar. Eso ya no lo hago. Creo que hoy en día los trastornos alimenticios están también manifestándose en personas en edad adulta por la misma presión social, por la exigencia de la sociedad, por la delgadez. Yo les recomendaría que si tienen algún tipo de abuso que están escondiendo, porque es cuando es más fuerte la enfermedad, lo traten. No escojan como salida la comida o dejar de comer porque no les trae nada bueno. Hay que acudir por ayuda. No se puede salir solo. No es cierto, se lo puedes prometer al mundo, a tu mujer, a tu esposo. Se tiene que recurrir a algún tipo de ayuda psicológica. De grupo es la mejor ayuda que a mí me ayudó para salir porque te sientes identificada con gente que hace lo mismo que tú. Pues ayúdense, no se dejen, porque cada vez es más fuerte.
Cuando ella menciona abuso, esto vamos a irlo precisando en medida que vayamos o que vaya transcurriendo el programa. Por ejemplo, yo tengo solamente un caso de anorexia nervosa, una abogada de la Procuraduría que sufre una violación tumultuaria aquí debajo del puente del Cine Cosmos. 5 individuos la violan. Y entonces, obviamente, una manera, ella lo expresaba después, de defenderse del deseo sexual, aparentemente de los demás, es perderle México. Vamos a ir a corte, vamos a seguir comentando algún tipo de experiencias que tengan nuestros compañeros acerca de abuso igual en ocasiones a trastornos alimentarios. La ortorexia es la obsesión por comer saludablemente. Los ortoréxicos suelen consumir solo productos orgánicos, eliminan grupos de alimentos por completo y se niegan a comer algo que no sea desde su punto de vista puro. A diferencia de los anoréxicos, no necesariamente creen ser obesos ni se esfuerzan por mantenerse esbeltos. Irónicamente, la ortorexia severa puede culminar en desnutrición. Gracias por continuar con nosotros. Ya sabe, el tema del día de hoy le vamos a dar voz a todos sus comentarios porque es trastornos de la alimentación en las mujeres de 40 años. Y ahorita vamos a explicar por qué este es el objetivo del programa. Berenice Rentería dice, es algo muy serio, más cuando hay muchas mujeres de esa edad que sus madres les siguen diciendo que se ven gordas y esas palabras las llevan escuchando desde que son niñas, aunque no hayan estado gordas. Otra cosa que afecta es el hecho de ir a comprar ropa donde las tallas ahora son para mujeres delgadas y lo peor, pantalones minúsculos que se atreven a tener una etiqueta como XXL, o sea, extra grandes, y no lo son. Olga María nos dice, yo tengo trastornos de alimentación y tengo 57 años, pido ayuda, soy diabética. Y aquí Lío Narito nos dice, ¿por qué solo mujeres de 40 años, doctor Barriguete? Ok, yo creo que es muy importante que ustedes llamen la atención a su público y a nosotros como especialistas y a los médicos generales y psicólogos sobre esta población que pocas veces se le pone atención asociada a los trastornos de la alimentación. Cuando hablamos de trastornos de la alimentación se habla de adolescentes, se habla muchas veces de nivel socioeconómico alto, lo cual tampoco es cierto. Se habla de gente de origen caucásico, ¿no? Es decir, es para todo tipo de mujeres. Y ahorita aquí se discutía dentro del grupo de especialistas que hay varios canales para poder tener estos problemas. Es decir, muchas veces los padece uno pero no sabe. Muchas veces la crisis propia de la edad media de la vida, donde también mencionaban el tema de embarazo, el tema de divorcio, el tema de problemas profesionales, dispara porque al final lo que se busca, y también lo mencionaron, es un espacio a través del cual uno pueda sentirse mejor. Y recordemos que la conducta alimentaria es un espacio en donde se busca equilibrio y en donde todos nos agarramos. No hay quien no haya comido de más o comido de menos en momentos de tensión emocional. Con eso nos quedamos, continuamos, porque a lo largo del programa eso es lo que nos van a ir resolviendo los especialistas. Por eso es en mujeres de 40 años. Continuamos. Yo tenía bulimia nerviosa, empecé hace muchos años y así estuve con ese problema durante casi 15, hasta que me di cuenta que requería de ayuda, porque vi que era algo que no podía controlar. Yo tenía 35 años y no me di cuenta que tenía ese problema hasta los 45. Los síntomas es que yo comía muchísimo hasta que sentía que mi estómago ya no podía, pero yo sabía que iba a haber un alivio porque iba a vomitar. Desde el principio yo sabía que yo iba a vomitar. Yo me doy cuenta sobre todo que el problema derivaba de que yo sentía ansiedad todo el tiempo. Tenía depresión
estaba en una situación en donde sentía que no era feliz. Yo siento que cuando tenía más problemas, cuando sentía que las situaciones eran más difíciles, es cuando comía así, porque esto me pasaba como que no diario, por decir un promedio unas 3 veces al mes, pero durante 15 años mi reflejo nauseoso yo lo estimulaba solamente voluntariamente y entonces vomitaba. Y después me sentía tranquila, me sentía bien porque era tanta la distensión de mi estómago que eso me molestaba muchísimo. Y estaba así un rato y decían, ya no puedo, y tenía que ir a vomitar. Y siempre lo hacía, claro, a escondidas. Nunca nadie se dio cuenta. Y debido a mi ansiedad y a mi depresión, yo solicité ayuda psiquiátrica. Me di cuenta que me refugiaba en la comida porque es como una forma de satisfacer una parte de mí que se sentía como vacía, como que llenaba ese vacío con la comida. Y entonces estaba yo viendo la televisión, salió un programa donde hablaron sobre trastornos alimenticios, entonces me quedé viéndolo. Ahí conocí a Andrea Weisner, que es la fundadora de el lugar donde yo me recuperé. Y cuando yo escuché cómo hablaron sobre el problema y yo vi que mi problema lo estaban hablando y que había dónde podía yo acudir para curarme, entonces me comuniqué a la fundación y hablé con Andrea, y así fue como empecé a tomar la terapia con ellos. Siento que si no hubiera tomado esta terapia con ellos, no sería lo feliz que soy ahora. 2 años estuve tomando la terapia. No he tenido ni una recaída. Yo misma a veces me pongo a pensar y digo, qué bien que no he vuelto a vomitar. Dejé no nada más de vomitar, dejé de lastimarme, dejé de sufrir. Me dañaba mi estómago, se distendía de una manera anormal. Mi esófago se quemaba cuando vomitaba por los ácidos. Eso lo sé, me doy cuenta ahora. Entonces no me daba cuenta que me dañaba. Entonces ahora realmente siento que me quiero y no le haría yo otra vez nunca más eso a mi cuerpo. Bueno, yo espero que ya el público nos haga favor de empezar con algún comentario para que después haya una respuesta de los especialistas, y espero que este caso los haya motivado, porque seguramente es idéntico. Así es, doctor. Bueno, también aclarar, estamos diciendo 40 por poner un promedio, es aproximadamente 40 años. Es el caso de Claudia, quien tiene 34, voy a decir su edad porque es muy joven, y ella dice que hace poco, hace relativamente un mes, que realmente sintió, bueno, se ha sentido mal tiempo atrás, pero que ya ubicó y está en el proceso de aceptar que tiene un problema, un trastorno, como lo estamos llamando. Cuéntanos, Claudia, lo que ha sido tu experiencia de un mes para acá. ¿Qué tal? Buen día, soy Claudia, tengo 34 años y realmente yo hace un mes es cuando descubro que hay esta anomalía, esta alteración, un trastorno. Realmente siempre he tenido sobrepeso y ese es el motivo por el cual yo llego a la fundación buscando como una opción en la cual resolver este problema. Y mágicamente para mí empiezo a ver que hay situaciones en las cuales un comedor compulsivo, que era mi idea de que solamente era el atracón, no es verdad, sino que es quien come por tristeza, quien come por miedo, quien come por angustia, ese es un comedor compulsivo. Entonces empiezo a ver como muchas cuestiones a nivel emocional y es cuando digo, sin que me lo digan, yo descubro y digo, creo que yo estoy por ahí. Entonces, sin lugar a dudas, creo que justamente las emociones juegan un factor fundamental en la cuestión de cualquier trastorno alimenticio, llámese bulimia, llámese anorexia, llámese comedor compulsivo, y que en efecto, coincido con lo que han estado hablando nuestros panelistas, no tiene que ver con ningún estatus económico, no tiene que ver con ninguna situación intelectual, sino simplemente es el no manejo de mis emociones lo que desencadena todas esas alteraciones. Oiga, nada más una pregunta que me llamó la atención de ustedes. Siempre he tenido sobrepeso. ¿Cuál sobrepeso? ¿O cómo lo sabe? Ok. Sí, generalmente... Yo no la veo con sobrepeso y mis lentes tienen una buena graduación. Muchas gracias, doctor. Pero sí, realmente tengo sobrepeso y ese siempre ha sido como el detalle y sobre todo la problemática de la no aceptación de mi cuerpo. Exacto, eso es lo que platicábamos en el corte. Ella decía que no se sentía satisfecha con su físico, entonces que probaba muchas dietas
no llegando al extremo de no comer, pero que sí estaba en el camino de intentaba la dieta 1, la dieta 2 y no le funcionaban, pero porque realmente cuando ella se sentía mal por alguna razón, lo solucionaba con comer y con comer cosas que le provocaban mucho placer, como los dulces, las azúcares. Contenido calórico elevado. Y hay una cosa también importante, doctor, que quiero compartirles. Cuando yo llegué a la fundación me dijeron, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo así de, quiero bajar de peso. Perfecto. Y si te digo que tu cuerpo no va a cambiar, que así te vas a quedar, yo me sentí indignada porque dije, ¿cómo? Si yo vengo a eso, ¿no? Y si me dicen, y si te digo que yo te voy a enseñar a amarte, ¿cambiaría tu perspectiva? Y yo, por supuesto, de aquí soy. Qué importante. Muy bien. Ahora sí, los comentarios. Sí, nomás quisiera cerrar, ahondar. El caso de Claudia, ella llegó a nosotros pidiendo ayuda después de haber buscado tratamiento en muchos lugares. Las herramientas indispensables para salir de este problema es cómo me acepto, aunque así me quede, cómo aprendo a amar los lados de mí que no son los que más me gustan. Eso es clave. Doctor, Iba a decir. ¿qué? Nos preguntan mucho de hombres, doctor, ¿Mandé? que si podemos también incluir a los hombres en esta etapa, nos están pidiendo en las redes. De una vez para los comentarios. Pues sí. Claro. Sí. Bueno, a mí me parece que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades como biológicas, psicológicas y sociales. Pueden tener inicio en la infancia, pueden tener inicio en la adolescencia, en la adultez o incluso hasta la adultez tardía, digamos, después de la menopausia. Hay casos en donde se puede presentar un caso como subclínico, en donde una persona puede estar muy preocupada por la figura, sobre todo este asunto en donde no estar satisfechos con la imagen, ¿no? Cuando te preguntaba el doctor, ¿cuál sobrepeso? Hay un esquema en donde lo que se ha visto es de que en realidad el deseo de estar más delgada como que provoca la dieta, y la dieta es parte muy importante del problema desde el punto de vista biológico de la bulimia. La bulimia la podemos contemplar también desde la parte como de una restricción alimenticia que tendría mucha vinculación con lo que preguntaba el doctor Lamoglia al principio. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de una mujer de 40? Yo les diría que por mi experiencia, la mayor parte de las mujeres de 40 probablemente viven a dieta. Se sienten gordas y creen que deben de bajar de peso. Ese es un elemento que es muy importante de señalar porque puede ser un factor precipitante para la bulimia. Definitivamente tiene aspectos emocionales, pero el aspecto del hambre, cuando yo me acuerdo que los primeros pacientes que tuvimos en el encuesta hace 17 años, una señora llegó y comentó que se había dado un atracón. Y yo le preguntaba, a ver, explícame de qué era tu atracón, ¿no? Entonces me dijo, me comí 2 cucharadas de arroz y un pedazo de queso panela. Y le dije, a ver, enséñame de qué tamaño era. Y me hizo así. Entonces yo recuerdo en los inicios del lenguaje, cómo precisamente el concepto que tiene la gente con respecto a lo que es comer saludable hoy es bastante confuso. Y cuando nosotros proponemos a nuestros pacientes recuperarse, que implica una recuperación como física, nutricional, psicológica, precisamente es de que puedan comer lo que tienen que comer sin sentirse culpables. Pero aquí creo que hay un componente bien interesante, la cuestión emocional. Desgraciadamente, cuando hablamos de trastornos de la alimentación, muchas personas entran en la comida. Y creo que la comida no es el problema. Exacto. La comida es el síntoma final de una serie de problemas que tenemos que resolver. Me encanta este concepto de no voy a ayudarte a bajar de peso. Exacto, porque esa no es la idea, ¿no? Si lo que yo no sé es manejar mis emociones, y eso es evidente porque en nuestra cultura siempre nos dicen no te preocupes, no llores, no tengas miedo, no estés triste, échale y eso es imposible, ¿no? Entonces, como la tristeza, el enojo, las ganas de llorar y todo son inevitables. Lo que hacemos con ellas, pues es un poco guardarlas, digo yo, ¿no? Se van reprimiendo, se van guardando todas estas emociones y por algún lado van a salir. Entonces, el hecho de que también a veces se presenten los trastornos de la alimentación o la conducta por la cual salen es más adelante en la vida, seguramente es porque antes se manifestaron de alguna otra manera. Hay quien compra compulsivamente, hay quien está metido todo el día en internet y a lo mejor puede ir cambiando esta manifestación de toda esta dificultad para manejar las emociones. Y por último, no sé si necesariamente autoestima tenga que ver con cuánto me quiero. Yo estoy convencido de que una persona que va a buscar ayuda se quiere. Si no se quisiera, no estaría ahí. Yo quizá creo que tiene más que ver con qué tanto confío en mí.
Yo veo más la autoestima como un problema de falta de confianza en uno mismo que como falta de amor hacia uno mismo, ¿no? Cuando yo no creo ser lo suficientemente capaz o lo suficientemente atractivo, lo suficientemente querible y además no tengo la manera de manejar todas mis emociones porque nunca nadie me ha enseñado cómo, y aquí haciendo referencia a esto de échale ganas, yo lo primero que les digo a mis pacientes desde el día que entran es: por favor, deja de echarle ganas, ¿no? Y entonces me quedan viendo así como, ¿qué le pasa? Así es algo que decimos aquí en todos los programas. Entonces, como yo nunca he visto a nadie que se pueda quitar una diarrea o una gripa echándole ganas, pues estas cosas tampoco se resuelven echándole ganas, ¿no? Diabetes. Se resuelven aprendiendo cómo. Y para eso son los tratamientos. Pero también nos dicen esta cuestión de mejora tu autoestima, pero no nos dicen cómo tampoco. Entonces nos quedamos exactamente igual. Vamos a ir a un corte ya y regresando del corte. Y lo de los hombres también, doctor, que por qué que los incluyan aquí. El doctor Barriguete ya tiene una pregunta. Vamos al corte y regresamos. Lechón. Se le llama pregorexia al hecho de someterse a una dieta extrema mientras se está embarazada. Esto con el fin de evitar subir entre 10 y 14 kilos promedio que los médicos generalmente recomiendan. Las futuras mamás que sufren este trastorno corren el riesgo de presentar depresión, anemia e hipertensión, mientras que sus bebés a menudo no llegan a término o nacen con problemas de desnutrición. ¿Tienes a dieta? Betty Lunch. Es una clínica para adelgazar. La primera semana adelgazó 2 kilos. ¿2? Sí, está buenísimo. Además, porque puede comer lo que quiere, entonces como que no está sufriendo. El pastel está buenísimo. ¿Ya lo probaste? Ándale, pruébalo. Te va a encantar. Ay, no tengo hambre. Pruébalo. Es de la pastelería Claudette esta, la que acaba de abrir. Ándale. Un pedacito te va a gustar. Está delicioso. Si yo fuera tan delgada como tú, comería doble. Está buenísimo, ¿verdad? Echas un ojito linda. Tengo que hacer pipí. La anorexia atlética, o también llamada adicción al ejercicio, es un trastorno que presentan aquellas personas que se ejercitan más allá de los requerimientos para estar saludable, llegando al punto en el que sus idas al gimnasio interfieren con sus trabajos o relaciones. A menudo las ataca una culpa o ansiedad terrible si no cumplen con su rutina rigurosa. Además, corren el riesgo no solo de tener depresión, sino problemas cardíacos potencialmente mortales. Nos decía el doctor Barriguete, ya vimos esta cápsula que es importantísima y usted me decía, doctor, por supuesto que eso afecta e influye muchísimo, no solo en mujeres, también en hombres. Y retomando todo lo que nos están diciendo aquí en las redes sociales, usted ya tiene ahí muy aplicado, el doctor Barriguete tiene varios puntos para retomar. Doctor. Ok, varias cosas. Bueno, primero la presión social, es decir, es una sociedad totalmente macha en donde a la mujer se le exige la inteligencia, la capacidad, la belleza, dedicarse a la familia del esposo, a los hijos, ¿sí? Y al hombre que está ahí al ladito y que dé un poco de lana porque ni siquiera a veces da tanto, ¿no? Entonces sí vemos que hay una presión social mucho mayor para mujeres, pero también sucede en hombres. En la encuesta nacional mexicana es 3:1 la proporción de hombres y mujeres, quiere decir que también sucede en hombres. Bueno, la crisis de los años 40, que yo creo que Javier María la resume en una frase que dice que es muy difícil esta crisis
porque solo nos queda convertirnos en nosotros mismos. Entonces esa es la gran crisis. También nos preguntan aquí en las redes sociales sobre un par de pacientes que son hermanos y pacientes que tienen diabetes. Desde hace unos 8 o 7 años se ha hablado de la diabulimia, ¿no? Donde hay diabetes asociado a la bulimia. Y sí sugerimos que vayan a algún instituto de salud, porque ellos dicen que no los dejan entrar a nutrición. A nutrición, exactamente. Si quieren, yo les dejo mi teléfono y con gusto vemos que sí entren a nutrición, porque ahí sí van a necesitar tener un muy buen equipo para la diabetes y un muy buen equipo para trastornos de la alimentación. Aquí en el Facebook se los ponemos, doctor. ¿Qué más tiene por ahí? ¿Qué más tenemos? Bueno, el tema de la culpa, ¿sí? Es decir, el tema de la culpa es un gran disparador de todo esto. Y creo que al origen, más que de identificar las emociones, es de poder identificar la atención y hacer algo con la atención, ¿sí? Es decir, sí, es el inicio de esa tensión emocional o tensión física que tienen que saber identificar, pero que no es fácil ni familiar ni culturalmente. Y con el doctor Alfredo, la parte de la autoestima, doctor, nos preguntan, sí, pero ¿cómo le hago? Claro. Porque son problemas que vienen desde la adolescencia. ¿Cómo le hacemos? Pues yo creo que aquí lo importante es aprender a confiar en uno. Y aprender a confiar en uno significa empezar uno a darse las oportunidades. En la medida que las personas se dan la oportunidad de hacer algo diferente, es conforme puede empezar a mejorar la confianza en uno mismo. Por ahí decía Einstein, ¿no? ¿Qué te hace pensar que si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener un resultado diferente? Entonces, mientras sigamos queriendo manejar las emociones de la misma manera, y mientras queramos seguir tratando a nuestros familiares de la misma manera, y mientras queramos seguirnos defendiendo de los ataques y de las presiones de la vida de la misma manera, pues no va a mejorar nuestra confianza, ¿no? Yo creo que un punto importante en los hombres... Sí, el punto importante en el tema de los hombres específicamente es que de 30 años para acá, la moda se ha vuelto tan exclusiva que es completamente excluyente. Tomó una pequeña fracción y le dijo, tú sí eres talla aceptable, y puso al resto de la población que por genética, el mexicano tiene una genética ósea que no le permite ser parte de esa talla, que la población ya dijo, esto es aceptable. Y la presión que hay en los medios actualmente en el hombre también con respecto a la imagen, antes era el éxito en la mujer, belleza, el éxito en el hombre, dinero. Ahorita los roles están completamente mezclados, intercalados, y en los hombres ya hay una gran presión de tener un físico que tampoco, y esto es mucho el Photoshop, todas estas imágenes que promueven figuras que son irreales, prototipos inalcanzables de belleza. ¿Y qué pasa? Uno ve esas revistas y no es inmediato que te caigas mal. Ves la revista, te entretienes y ya. Pero después vas al baño y dices, si no tuviera estos cachetes, si no tuviera estos muslos, te empiezas a tachar, y si tan solo no tuviera estos chetes, y te descalificas. Y es porque todas estas imágenes que están retocadas se van directo al inconsciente, y eso hace que te rechaces más. Una excelente manera de cuidar la autoestima es no llenarte de ese tipo de contenido que va a hacer que tú dejes de ser tu amigo. Yo insisto en una cosa que es muy importante de puntualizar. Hay que hacer un buen diagnóstico de los pacientes, porque hay que ver cómo es la estructura de personalidad que los llevó precisamente a esta carátula, porque son tanto la anorexia, la bulimia como el trastorno por atracón son carátulas. En realidad lo que hay detrás es un tipo de personalidad, un tipo de estructura psíquica que se gesta desde la infancia. Entonces, si uno no hace un buen diagnóstico, por ejemplo, si uno empieza a tratar el síntoma únicamente, puede destapar un hueco que tenga la persona y lo puede llevar a desatar una psicosis, que es la locura en la que ya tienen que estar internados en un manicomio, en un centro de este tipo. Entonces, hay que ver primero un buen diagnóstico para ver cuál es el tipo de tratamiento que se le va a llevar a caso por caso, al uno por uno, no ver de manera general la bulimia, la anorexia o los comedores compulsivos o trastorno por atracón, sino ver cuál es la personalidad subyacente, y hay que tratar esa personalidad subyacente a riesgo de que pueda uno destapar algo que después, ¿cómo lo tapamos? Si el síntoma viene a obturar, el síntoma es algo que viene a obturar un hoyo, un hueco, como bien lo decían por acá, un vacío que se siente. La anoréxica, por ejemplo, las personas que tienen anoréxicas están comiendo su propio cuerpo. Las personas que tienen bulimia y trastorno por atracón, es la comida la que viene a tapar ese hueco, pero en la anoréxica no siente el hueco. Las anoréxicas es muy difícil que lleguen por su propio pie al consultorio, porque ellos lo que tienen es la nada, comer nada, o sea, el cuerpo lo tachan. Y no es difícil que entendamos que al pasar en la adolescencia, que es una crisis de vida,
en la que, digamos, todo el aparato psíquico todavía es como una gelatina, por poner un ejemplo, en ese momento surge lo que no está arreglado en la infancia. Y a lo mejor a los 40, 50 años que viene otra crisis en la que se vuelve a mover la estructura corporal, porque la imagen corporal también se llaman trastornos de la imagen, que la imagen corporal se compone de una percepción. ¿Cómo yo me percibo? Yo puedo decir, yo estoy gorda, y usted me puede decir, no, no estás gorda. Pues si estoy gorda, aunque me diga que no, es la percepción. Esa percepción genera pensamientos y sentimientos. O sea, depresión, tristeza, angustia, sentimientos de culpa, odio hacia mí misma, autoestima baja, lo que le quieran llamar, es en segundo lugar. Y en tercer lugar, provocan esos pensamientos y sentimientos una conducta alimentaria. O sea que lo que está hasta acá es la conducta alimentaria. No hay que atacar la conducta alimentaria, sino lo que está atrás de la conducta alimentaria. Yo creo que una de las grandes, digamos, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria ha sido un tema como de mucho debate en los últimos años, es decir, ¿qué perspectiva es la más adecuada desde el punto de vista del tratamiento? Entonces, por un lado se ha atacado mucho el psicoanálisis y por otro lado se ataca mucho el tratamiento del síntoma como tal, sin trabajar, digamos, la estructura que conlleva. Exacto. Entonces, dentro de la escuela que nosotros trabajamos en el ENGUES, que es un enfoque integral y multidisciplinario, sí contemplamos la anorexia y la bulimia, el trastorno por atracón, como un síntoma. Y estoy totalmente de acuerdo. Por eso es de que llega un momento que dices, bueno, la comida no tiene casi nada que ver con esto, ¿no? Es el proceso de recuperación. A contrario de lo que tú planteas, nosotros lo que pensamos, digamos, yo me formé hace muchísimos años en esto, y yo al principio yo decía, bueno, ok, en mi escuela psicoanalítica el síntoma como tal no se trata, pero este es un síntoma que pone en riesgo verdaderamente la integridad física de la persona. Entonces empecé a buscar como opciones terapéuticas, viajé mucho e integré un modelo en lo que se trabaja el síntoma y en paralelo, digamos, toda la estructura. Es cierto que es sumamente delicado tocar el síntoma de una manera exclusiva, que ha sido como un poco la tendencia mundial. Sin saber que vas a destapar. O sea, una niña llega con anorexia, la hacemos que coma, sale, baja de peso, ¿no? Como dicen, ¿no? Dieta de engorda, que la bulímica no pueda vomitar, y eso, digamos, ha causado muchos problemas. Claro. ¿Por qué? Porque puede haber intentos de suicidio, puede haber depresión severa, o lo que comentas, ¿no? O sea, como que si el síntoma está protegiendo de alguna manera la estructura de la personalidad, y es muy riesgoso intervenir, pero también es muy riesgoso no intervenir. Eso hace del tema de los trastornos de la conducta alimentaria algo muy polémico y muy complejo. Sí, y doctor, una cosa que solucionando de fondo el problema. Exacto. ¿Qué les parece si escuchamos a Melissa? Ella quiere participar de manera anónima, pero vamos a escuchar que tiene una participación muy importante. Buenos días, soy Melissa, tengo 34 años de edad. Cuando yo llego a la agrupación de comedores compulsivos, llego con la idea igual en mi mente de que tenía un sobrepeso extremo. Yo en realidad llego como con unos 20 kilos de más a la agrupación, pero mi idea era que tenía pues lo doble o lo triple o mucho, ¿no? Siempre esa percepción de mi cuerpo más allá de lo que realmente tenía. Cuando yo empiezo a trabajar ya la terapia grupal, me empiezo a dar cuenta que esto comenzó desde muy corta edad, desde los 7 años, cuando yo sufro un abuso en casa. Entonces yo empiezo a comer de más. Yo en esos entonces, bueno, obviamente no lo percibía hasta que llego a la agrupación y empiezo a ver que mis emociones, en el caso mío, van ligadas con lo que estaba yo comiendo, ya que de alguna manera pues empiezo a consumir. Si estoy enojada, consumo muchas cosas irritantes, picantes, cosas que truenen, cosas duras. Si estoy sentimental o me siento sola, pues empiezo a querer cosas azucaradas, cosas como suavecitas, como este tipo de cosas. Entonces, la verdad sí, ahorita que los escuchaba, esta parte donde yo necesité reconocer que no nada más era el peso empieza a pasar, pues digamos, de forma secundaria. Ya no es tan importante el peso, porque en realidad yo tenía que trabajar mis emociones. Y entonces en la terapia de comedores compulsivos empiezo a darme cuenta de esta necesidad de trabajar todo lo emocional y todo lo que fue mi historia, porque en realidad sí también bombardeada por la cuestión física de las amigas muy delgadas, la televisión, los medios, siempre queriendo estar más delgada, aunque mi físico en sí es de forma
pues gruesa, no soy de una fisonomía muy delgadita. Entonces, la verdad sí ha sido un proceso integral al que yo he tenido que estar, porque también tengo que cuidar lo que como. Escuchando los hábitos, bueno, pues como una mujer de trabajo, pues siempre es andar corriendo, y pues lo típico es pasar y consumir un sándwich, algo que según uno tiene la idea de que es sano, pero a veces no es tan sano, ¿no? Porque ya le meto el pastelillo o alguna otra cosa extra. Según quiero comer algo sano, pues no sé, fruta, pero pues que con el chantilly o con miel, o sea, realmente yo no me doy cuenta a veces de lo que estoy consumiendo. Entonces sí yo aquí necesité empezar a ver qué es lo que estaba ocurriendo conmigo, de qué manera. Mire, cuando abrimos los grupos de comedores compulsivos a través del conocimiento de los programas de 12 pasos, me tocó ser de alguna manera el padrino del que era guía cuando se abrió el grupo. Y comentábamos los domingos que me iba a estar un rato con ellos, que había una situación muy peculiar, aunque ya hablé de un caso de abuso y anorexia, ¿no? Pero muchas de las chicas que llegaron obviamente eran hijas de enfermos alcohólicos que estaban en Alcohólicos Anónimos, y estábamos encontrando un porcentaje de abusos sexuales e incesto terrible, ¿no? Entonces era muy curioso, pero las chicas que iniciaron los grupos hablaban de una forma de obesidad muy peculiar y decían que por el miedo al acoso o a la sexualidad se habían puesto un salvavidas, un cinturón de castidad, de grasa. ¿Qué tanto eso fue también algo de lo que le pasó y qué tanto también sus parejas determinaron que usted se sintiera mal? Porque a veces los piropos, que no lo son, como decirle gordita o gorda a la pareja, como cuando se dice enano a un niño, o rata, como le decían a una chica muy cercana a mí. Ratita, ¿verdad? Obviamente van incidiendo también en una percepción muy peculiar de la figura. Bueno, en mi caso específico yo no alcanzo a percibir eso, que comía por cubrirme de alguna manera, ¿no? Hasta el paso del tiempo y lo empiezo a detectar que sí, de alguna manera yo quería cubrirme. Esto se empieza a acentuar efectivamente en la vida adulta ya con las parejas, porque sí, a lo mejor no me decían gordita, pero siempre era agarrarme la lonjita, el pellizquito. ¿Y siquiera le decían, ay, qué rico? Exactamente, y entre más carne mejor, luego hacen los comentarios, ¿no? Pero en realidad para mí era incómodo, o es incómodo todavía a la fecha. Me cuesta trabajo que alguien me agarre un gordito o este tipo de cosas, ¿no? De lo que pude observar en lo que platiqué con ella y con compañeras de su grupo, es que lo que ha cambiado no es el físico. En el caso específico de Melissa, comía muy poquito y a lo mejor tal vez no le servía para cambiar el físico, para ser más delgada, también similar a lo que decía Claudia. Pero han ido más atrás del síntoma que mencionaban y ya se sienten mejor con una aceptación de la persona que son, con el amor por sí mismas. Mientras el peso tenga una razón psicológica de tanto peso, el cuerpo se agarra y no se suelta. O sea, yo he tenido pacientes en la Fundación AW, tenemos pacientes que llegan y dicen, vengo con todos los síntomas de la anorexia, menos la extremada delgadez. Amenorrea, descalcificación, baja de proteínas, plaquetas bajas, todo. Y la persona sigue con sobrepeso. ¿Por qué? Porque les importa tanto. Usted tocó un punto muy importante, que es este cinturón de castidad en la gente que pone sobrepeso. Siempre hay una fantasía psicológica que acompaña a cada trastorno. En la anorexia es la fantasía de regresar a un cuerpo de infante para no asumir responsabilidad de adulto. Entonces, en la fundación lo que hacemos es trabajar y preguntarle a la persona, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué no quieres salir al mundo de los adultos? Es un mundo con muy altas expectativas que no vas a poder. Entonces la persona dice, no, hay mucho perfeccionismo en mi ambiente, no voy a poder llenarlo, me revierto a un cuerpo de niña y con eso no tengo que enfrentarme. En la bulimia es la fantasía de comer hasta 70,000 calorías de entrada y no asumir responsabilidad por el acto. Tenemos que hacer una pausa. Y lo saco. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Claro que sí. Las personas que padecen alcohorexia ahorran calorías en comida para consumirlas en alcohol y no subir de peso, o para emborracharse más rápidamente, con lo que se eleva su riesgo de intoxicación por alcohol y tienen consecuencias a largo plazo como problemas cardíacos y del hígado.
Seguimos con ustedes aquí en Diálogos, por favor no le cambie porque de verdad nos van a empezar a dar herramientas ya nuestros invitados sobre el tema del día de hoy, pero mañana hay más diálogos a las 9:30 de la mañana y el tema va a ser Me pesa ser el hijo favorito. Y pues bueno, aprovechando que está el doctor Barriguete, yo le preguntaba ¿cuántos hermanos tiene? 2 hermanos más. Y él es el favorito, y le pesa ser el hijo favorito. No sé si es el favorito, pero... Me dijo que sí de su mamá. Me siento consentido. Dice que en algún momento sí hay una presión, porque luego ser el hijo favorito, hay presión para que sea el mejor hijo de la casa. La verdad es que no se la pasan muy bien. El hijo también. Así que el día de mañana vamos a hablar de cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de esto. No se lo pierda a las 9:30 de la mañana. Lo esperamos. Ahora vamos a ver el resumen para conocer qué nos han dicho los invitados el día de hoy. No es esta falta de conocimiento, sino es un hambre emocional lo que lleva a caer en hábitos alimenticios que no son sanos. Los hábitos alimenticios se empiezan a crear desde la infancia, desde la relación madre-hijo. Entonces no podemos asumir que todo es la comida. Claro. Existen factores bien importantes como el sedentarismo. No necesariamente toda la gente que tiene sobrepeso tiene una cuestión emocional. Hay muchos otros factores hormonales, alteraciones del dormir, el sobrepeso como tal, es una cuestión multifactorial. La conducta alimentaria es un espacio en donde se busca equilibrio y en donde todos nos agarramos. No hay quien no haya comido de más o comido de menos en momentos de tensión emocional. Que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades como biológicas, psicológicas y sociales. El concepto que tiene la gente con respecto a lo que es comer saludable hoy es bastante confuso. Una recuperación como física, nutricional, psicológica, precisamente es de que puedan comer lo que tienen que comer sin sentirse culpables. Yo veo más la autoestima como un problema de falta de confianza en uno mismo que como falta de amor hacia uno mismo. Yo tengo un trastorno alimenticio, comedora compulsiva. Yo siento que desde chica, desde niña, desde el kinder es de donde tengo mis primeros recuerdos, donde yo ya emocionalmente me siento diferente a los demás y pues bueno, uno de los síntomas de mi enfermedad es lo físico. Entonces, yo desde ahí ya empiezo a ser gorda. En mi caso personal fue el no aceptar mi cuerpo, no aceptar los lugares que yo tenía, las personas de mi alrededor. Y no aceptarme yo en lo general, ¿no? Siempre querer estar, parecerme a fulanita, a sutanita, sobre todo en lo físico. Comía en grandes cantidades. Por ejemplo, yo veía que alguna niña se comía una bolsita de carbohidratos, yo eran 2 o 3. Muchas de las veces hasta comía escondidas, ¿no? Ya cuando acababa la comida, el evento, yo ya esperaba que se fueran y yo volvía a comer y seguía comiendo. De hecho, para mí es como una adicción el comer. Yo no me adaptaba a ningún lugar o circunstancia o grupo de gente. Siempre que estaba yo en alguna reunión, mi mente estaba, ella está más flaca, pero no se ve tan bien como esto. O sea, siempre mi mente divagaba y yo no podía estar en mi realidad. Siempre me fugaba. Entonces yo de repente veía que yo por cualquier cosita o por nada me enojaba también. Desde el kinder sufrí bullying. De hecho, fue una de las cosas en mi vida que hizo que mi carácter se formara agresivo. Yo tengo mucho la imagen de Ivonne parada junto a una resbaladilla que era una tabla en el kinder, y parada y nada más esperando a ver quién me decía de cosas. Había un niñito que decía, córranle, gánenle a Ivonne porque Ivonne rompe la tabla. Por estar muy ocupada en mi comer compulsivo, como madre, antes de llegar al grupo, yo fui una madre muy agresiva. El no poder aguantar una dieta, a mí me pone muy mal humor. Yo siento que no les puse la atención debida hoy a mis hijos. Por supuesto que fui una madre desatenta a ellos por estar ocupadas en mi forma de vivir enferma. Es maravilloso recibir la ayuda. Quizás es muy difícil aceptar que yo necesito ayuda, que no puedo con mi vida. A nadie le gusta escuchar eso. Pero sí habemos personas que tenemos este tipo de enfermedades, ya hoy diagnosticadas como cualquier otra. Hoy tengo una vida totalmente diferente. Yo llego a comedores compulsivos con un matrimonio ya al borde del divorcio. Y hoy puedo decir que tiene un año que cumplí 25 años de casada, me volví a casar. Mis hijos fueron los padrinos de mi matrimonio y creo que más invitación es ese testimonio de vida. Eso me lo ha regalado Comedores Compulsivos Anónimos.
Pues viendo y escuchando este testimonio, nos puede aclarar el doctor Barriguete, que desafortunadamente ya se va a ir, nada más nos contesta estas cosas y se retira. Le agradecemos mucho, doctor, de antemano que haya estado con nosotros, pero ella decía, es una adicción. ¿Se puede hablar de adicción o es una dependencia estos trastornos? Bueno, se puede hablar de que es una dependencia importante, una conducta, pero hablar de adicción, es decir, sí, yo lo separaría en relación a las sustancias psicotrópicas, porque no se puede renunciar a la comida, entonces tendría que hacer una adecuación y un manejo diferente de la comida, ¿no? Otra cosa importante, son 3 grupos, nada más para ubicarnos rápidamente, ¿sí? Una parte restrictiva, una parte de conductas donde se buscan conductas compensatorias y una parte donde se pierde el control. Entonces vemos que son 3 grupos en donde el peso aquí está muy bajito, aquí es intermedio y a veces sube, y en el tercer grupo sube mucho más el peso. Cosas importantes. Le piden así, que les diga consejos así, ¿cómo sé que estoy desarrollando ¿cómo sé? Bueno, hay un cuestionario que es el que aplicamos en las encuestas. Ahora ya se modificó en la última clasificación y se sugiere que si una vez a la semana en los últimos 3 meses como mucho, pierdo el control al comer, ¿sí? Y tengo algún tipo de práctica compensatoria, como puede ser el vómito, utilización de laxantes, diuréticos o ejercicio de manera compulsiva, puedo sospechar que tengo un trastorno de la alimentación, ¿sí? del segundo que mencioné, y es importante ir a ver algún profesionista para que haga el diagnóstico. Si tiendo a la parte restrictiva, ¿sí? Si he disminuido de peso, si pese a haber bajado de peso todavía me puedo ver gordo o gorda, si utilizo también el ejercicio para el tema de verme mejor, también se puede sospechar para el lado de bajo peso hacia la anorexia. Y el otro es un tema importante, que es el de perder el control, es decir, es muy difícil el saber si yo pierdo el control, pero si yo me doy cuenta que de repente me encuentro comiéndome un pastel y me lo estoy terminando, no me di cuenta al principio, y esto se repite al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses, sí es importante ir a ver a un profesional. Y nos tenía estadísticas, porque Diana en las llamadas nos pregunta que si un trastorno alimenticio se puede quitar y cómo, y los grupos de autoayuda, pero eso ya ellos mencionaron el tema de que se puede quitar. Tenemos que ver qué tipo de personalidad hay atrás, qué tipo de carácter hay atrás, si este carácter puede soltar esta sintomatología a la larga o no la puede soltar. Cuando hablaban de que hay opciones públicas, nosotros somos opciones privadas. Yo sigo de consultor en nutrición y sigue estando nutrición y sigue estando psiquiatría como opciones, y creo que son muy accesibles y también pueden acudir a estas instituciones, nos pueden mandar el correo y también podemos orientarlos. En relación a porcentajes en México, en nuestras últimas encuestas, es decir, de trastorno por atracón, podemos pensar que hay hasta 2 millones de personas sufriendo de trastorno por atracón, con todas las características. En mujeres, 1.100.000 en hombres. En el tema de anorexia, 600.000 mujeres, 550.000 hombres. Oiga, pero ¿a quién se estudió para sacar estas estadísticas? Porque México no es un país que tenga muchas estadísticas. Sí, tenemos la encuesta nacional, estamos sacando la 2012, sí. Muy bien. Y la 2012, comparamos la de 2006 y la 2012, estos son datos reales de población mexicana adolescente, no tenemos en adultos. Muy bien, pues nos preguntan, Marusa, de ustedes que ya trabajan esta parte también de las emociones, si los grupos de autoayuda funcionan. Gracias, doctor. Mira, yo lo que creo de los grupos de autoayuda, probablemente sí funcionan, pero lo que pasa es que tratan el problema todos por igual, y eso es lo que creo yo que no es lo más correcto. Pero te voy a interrumpir porque sí funciona. Yo soy consultor médico de Alcohólicos Anónimos a nivel nacional. Alcohólicos Anónimos es otra cosa, Pero sí le puedo decir que a pesar de que el programa es el mismo, pues cada caso, como sucede en medicina, es diferente. Yo la invito, y quizás las compañeras, a que usted acuda a sentarse algunas horas a lo que es Comedores Compulsivos Anónimos, para que se modifique un poquito eso. No, yo no lo voy a modificar, le voy a decir unas cosas importantes. Yo respeto mucho esas agrupaciones, porque sí, por ejemplo, en el alcoholismo está probadísimo que sacan al alcohólico de tomar alcohol. Después se tiene que ver en el 4º paso, que sería ya la introspección, que las tienen en los 12 pasos, el 4º y el 5º paso son de autoanálisis o de análisis buscando una ayuda, no solamente al padrino, sino buscando a un profesional de la salud
abocado a toxicomanías o a trastornos de la alimentación. Yo estoy de acuerdo en eso y creo que hay muchas personas que les beneficia este tipo de grupos. Lo que quiero decir es que no a todas. Yo creo porque que tampoco la terapia formal le beneficia a todas, exacto, tampoco los depende del tipo de grupos problema, particulares le beneficia Depende a del tipo todos. de problema, Y depende del tampoco tipo de pare de persona. sufrir le Yo beneficia creo a que, todos. doctor, básicamente Pues obviamente, donde todas las, por ejemplo... obviamente es una opción. Claro. Una opción Claro. que le permite a un grupo importante de mexicanos desprotegidos por las áreas de salud pública y que no tienen los recursos para llegar a una institución privada, les permiten una fuente de vida maravillosa, extraordinaria, y bueno, los testimonios de vida son... Yo tuve oportunidad en mi formación, como había como mucha confusión y mucha duda con respecto al modelo terapéutico que convenciera mi corazón y mi alma, tuve la oportunidad de ir a muchos centros de tratamiento en el mundo. Y es una realidad que el movimiento de 12 Pasos ha sido una de las revoluciones más importantes del siglo en el mundo. Tuve la oportunidad de ir a centros de tratamiento en donde tienen, por ejemplo, el enfoque de adicciones, otros que no tienen el enfoque de adicciones, pero el hecho de, por ejemplo, del programa como tal, por ejemplo, en Estados Unidos, que también es diferente, ¿no? Sí. Es una maravilla. Yo creo que como opción, sobre todo para comedores compulsivos, en mi experiencia, lo que yo he visto es de que puede ser una maravilla. La única parte que siempre hemos señalado con mucho cuidado y que curiosamente en Estados Unidos no hay, es aquellos grupos de comedores compulsivos en donde plantean que la paciente o el paciente es adicto a una sustancia y que entonces los restringen de alimentos. Ese enfoque, que no lo tienen todos los grupos en nuestro país, solamente algunos, es un enfoque que desde nuestra perspectiva es equívoco, porque siempre en la medida en la que nos restringen de algo, obviamente que el atracón va a ser, o sea, yo digo, nadie se atraca de brócolis, ¿no? Se va a atracar uno de pan, Entonces, lo ideal es manejar una alimentación balanceada, completa, y manejar la moderación, que sería ese esquema. Ahora, en anorexia y bulimia, creo, por lo que he visto, digamos, en comparación, es de que en México falta experiencia. Sí. Y como que de alguna manera el grupo, una mayoría de personas comedoras compulsivas, acoge a una persona con anorexia y bulimia y quiere aplicar el mismo modelo natural. En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos hay probablemente 1/3 de anorexia, 1/3 de bulimia y 2 de comedores compulsivos. Y hay como más posibilidades de que las orienten. Aquí en México todavía no, pero quizás sea cuestión de tiempo. Me parece que por lo grave y por las dificultades que existen en nuestro país para que reciban un tratamiento integral y multidisciplinario, puede ser un buen enfoque, porque finalmente uno toma lo que le acomoda. Y tienen apoyo, tienen orientación, tienen un trabajo espiritual y también tienen un trabajo psicológico. Entonces, como opción, me parece que adelante, ¿no? Bueno, pero yo quiero aclarar algo. Desde el principio no ha habido ninguna prohibición en los grupos de comedores compulsivos, excepto que se les sugiere que sus alimentos sean a una determinada hora. Y otra cosa que parece contradecir su experiencia es que en un principio, y como los métodos en los grupos 24 horas tienen que ver con una forma de terapia que es la logoterapia y su herramienta fundamental, la intención paradójica, nosotros le pedimos sistemáticamente a la persona que está en comedores compulsivos que ponga toda la comida de la casa en la mesa, que pueda comer todo lo que quiera. ¿Sí? No hay ninguna restricción, pero que lo coma a una determinada hora. Y obviamente la facilitación, puedes comer todo lo que quieras, es lo contrario a la prohibición. En los grupos está prohibido prohibir. Entonces, hemos visto, incluso yo en el consultorio tengo una copa de vidrio de Tlaquepaque llena de dulces y de chocolates, y lo primero que hago es instarlos para que coman y obviamente no coman. Doctor, ahora, una pregunta y la única sugerencia que yo les hago, pues, que no lleguen al consultorio hasta que lleguen rodando, que traguen todo lo que quieran. Esa es la intención paradójica. Una pregunta, y eso yo creo que le interesa muchísimo al público. ¿Esto es algo que se controla o se trasciende? Mi método en la fundación está desarrollado en mi propio proceso de recuperación. Yo fui anoréxica, yo fui bulímica y yo fui tu comedora compulsiva. Sé
lo que es multiplicar calorías y contar carbohidratos todo el día, sé lo que es comerte 70,000 calorías y vomitar todo el día, y sé lo que es comer sin poderte detener y ves que va subiendo de talla cada tercer día. Es una angustia, por eso mi método es tan eficaz, porque es el conocimiento íntimo, que es lo que le da el gran éxito a los grupos AA, porque es, tú no le necesitas explicar a un compañero AA esa angustia a las 3 de la mañana de tengo que salir por un trago, porque lo saben a nivel vivencial, no es tan, pues ya duérmete y tomas mañana, no es tan sencillo como eso, no es, niña, cómete la sopa, es un poco además, más complicado. Yo le quiero decir algo al público que hemos repetido. Por ejemplo, algo de lo primero que se le dice a un compañero que llega a los grupos es, en Alcohólicos Anónimos, cualquier tontejo puede dejar de beber, pero no cualquier tontejo puede dejar de sufrir. Se deja de beber de inmediato y todo el trabajo es con las emociones. Cuando nosotros preguntamos, ¿por qué tienes tantos años en el grupo si tú no bebes y casi nunca bebías? Porque tengo que trabajar con mis defectos de carácter y las emociones. Es exactamente lo mismo hace el grupo en comedores compulsivos. Y un componente... Pueden seguir comiendo hasta atascarse o no, pero lo que se trabaja en el grupo son las emociones. Sí, lo que estamos viendo son, en un momento dado, las herramientas que se pueden utilizar. Sí, que hay, y de esas, hay como 100 y pico de tipos de psicoterapia. Y esas son las herramientas que queremos ahorita que nos expliquen. Pero lo que yo creo que es muy importante hacer énfasis es que hay que poner el punto en la prevención, porque ahorita ya estamos hablando de tratamiento cuando ya el problema salió a flote. La prevención, ¿cómo se hace? Que se fijen las mamás cómo les dan de comer a sus hijos, a sus bebés. Decir? Sí. Seguimos con ustedes aquí en Diálogos y le quiero anunciar el tema de la próxima semana a las 9:30, Diálogo Salud. El tema será vacuna contra el virus del papiloma humano. Vamos a conocer todo sobre este virus, vamos a saber la relación que tiene con el cáncer cervicouterino, porque hay muchos tipos, pero solo hay 4 específicos que están relacionados con el cáncer, y por supuesto que los especialistas nos van a hablar sobre las vacunas. No se lo pierda, a las 9:30 de la mañana, y vamos a ver ahora una cápsula. Es una opción de tratamiento que se realiza una cirugía en el ISSSTE por especialistas, que ellos hacen todo un estudio previo para saber quién es candidato y a ver qué opinan nuestros invitados. Vamos a ver. Este procedimiento es actualmente considerado una cirugía de invasión mínima a través de coordenadas matemáticas y es denominado termoablación estereotáctica o neuroablación estereotáctica. Estereotáctico porque es localizado con aparatos y computadoras, que es lo que llamaríamos una cirugía de matemáticas, con matemáticas y planos cartesianos que nos orientan hacia un punto específicamente cerebral que tiene una afección o que se tiene un interés particular en él. En este caso, la ablación es como un horno de microondas. Concentra en una punta, en una esfera teórica de 1 milímetro, concentra ese calor para poder aislar ese grupo de neuronas que tienen una afección. No todas las neuronas nacen, ni todas las neuronas son funcionalmente sanas en estos individuos que tienen estos padecimientos. Los pacientes que tienen anorexia habitualmente tienen cambios en todo su cuerpo, principalmente en la glándula tiroides. Aunque sus pruebas de tiroides son normales, son lo que llamamos eutiroideos enfermos, porque tienen enfermedades de la tiroides. Tienen osteoporosis, osteopenia, tienen caries, tienen gastritis, tienen atrofia cerebral, tienen el corazón más pequeño que los demás, su presión arterial es mucho más baja que la de nosotros, su metabolismo, tanto de glucosa, de todo esto es mucho menor. Hasta la fecha llevábamos 15 pacientes operados, todos han sido mujeres. El paciente tiene que tener un diagnóstico correcto de al menos 2 años de enfermedad por 2 psiquiatras diferentes. Esa es la primera condición para saber si es efectivamente un paciente con estas características. Lo segundo es que las pruebas psicológicas y neuropsicológicas nos arrojen datos de disfunción. El tercero es la gran refractariedad y discapacidad con cronicidad que produce el síntoma al paciente. Se solicitan exámenes complementarios como la resonancia magnética funcional, estudios de tiroides, estudios complementarios de todas las áreas que sean necesarias. Es cuando elegimos entonces el blanco, que primero si es un paciente candidato y segundo si el blanco es accesible. Hay un síntoma muy grave que es desencadenante de muchas cosas, en las que el paciente se ve al espejo y se ve deformado.
él siente que está muy gordo cuando realmente está muy delgado. Ese síntoma se llama dismorfofobia y eso sí desaparece. A ver, bueno, yo estaba, que me interrumpieron. Sí, claro. Estaba diciendo que yo creo que la mejor herramienta es la prevención. Por ejemplo, este tipo de programas fomentan prevención. Claro. La relación madre-hijo de pequeños, como empieza a amamantar al bebé, la mamá, si es una mamá que quiere que el bebé sea gordito, porque eso es sinónimo de sano, le va a aumentar el tejido adiposo y después ya no se le quita, por ejemplo. O a madres muy ansiosas que no dan de comer o sí dan tal cosa, o que lo sientan a la mesa, o que en la mesa hay muchos regaños que toman el lugar. Antes la mesa era un lugar para compartir, la buena mesa con lugares específicos, el padre, la madre. Ahorita ya no. Ahorita se ha hecho una situación de que todo el mundo come rápido porque todo el mundo tiene que ir a trabajar o a la escuela o tal cosa. La transitoriedad, que es algo que es úselo y deséchelo, ¿no? Todo es úselo y deséchelo. Entonces hay que ver, para prevenir, cómo estoy tratando a mi bebé desde que nace o desde que lo tengo en el útero, si lo deseo, si no lo deseo, si dejo que el padre entre en esta relación o no dejo que lo haga, etcétera. Todo esto es lo que va a empezar a conformar la personalidad, la estructura psíquica, y que luego va a ser eclosión en la adolescencia o después. Pero es una manera de prevenir. Ahora, lo que tú preguntabas hace rato de que las clínicas privadas que manejamos nosotros son muy caras. En Disana, yo tengo ya como 25 años de venir a este programa y siempre hemos hecho un descuento cuando hablan y dicen que es del Canal 11. Y yo platico personalmente con las personas que no pueden pagar para tratar de llegar a un acuerdo y nunca hemos dejado ir un paciente. Esto es porque en las que le redes digamos, sociales nos preguntan. vete a psiquiatría o vete a nutrición, porque aquí no te podemos tratar. Nunca lo hemos hecho, nunca. Sí, la realidad es de que el tratamiento, estos programas, definitivamente la información va a impactar en términos de la prevención. Lo más importante sería la prevención primaria, que sería evitar los factores que generan una enfermedad. Eso todavía estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el vínculo madre-hija. Es decir, en un momento dado podremos quitar el síntoma, pero el trastorno de la personalidad, que sería lo que dice el doctor Lamoglia, ¿no? O sea, la infelicidad o en un momento dado incluso hasta la locura a lo mejor no se quita. Entonces, hay muchos elementos de prevención que serían las causas que generan, las sociales, que son muy, muy fuertes y muy importantes hoy por hoy, que sería el estereotipo de mujer extremadamente delgado, lo que decías, la Wonder Woman, que tiene que ser de todo, las expectativas narcisistas que en un momento dado tienen los padres con respecto a sus hijos. La prevención secundaria sería la detección temprana, que es a lo que estamos apostando hoy por hoy. Se plantea que se van a requerir probablemente 100 años para poder hacer prevención primaria en nuestro país o quizá incluso en el mundo. Prevención secundaria es detectarlo a tiempo, que es a tiempo lo más pronto posible. Sí. ¿Para qué? Para que los síntomas no deterioren la personalidad, digamos, si de por sí en un momento dado asociada a trastornos incluso graves, y que no deterioren lo físico como para que en un momento incluso pueda ser reversible. Recordemos que es la enfermedad psiquiátrica que más muertes produce en el mundo, los trastornos de la alimentación. Ahora, el tratamiento va a ser caro en la medida en la que el paciente esté muy complicado. Es decir, si nosotros apostamos a una prevención secundaria, el paciente va a llegar con muy pocas secuelas y va a poder salir a muy corto plazo, ¿no? Nosotros nos hemos sentido sumamente felices que a través del trabajo de prevención que hemos hecho durante los últimos 20 años, que como dices hemos compartido este espacio hace muchísimo, lleguen chiquitas de 7, 8, 9 años con las primeras señales, me siento gorda, ya no voy a comer pan, o con los esquemas de los mitos de las papas engordan, ¿no? Que eso es un mito, la comida no engorda, eso es una realidad. Una caloría es una caloría, no importa de dónde venga. Lo que engorda va a ser que es la relación entre lo que yo consumo y lo que yo gasto no sea proporcional. Entonces, el tratamiento va a ser indicado a lo que el paciente requiera, ¿no? Nosotros como Fundación El Engüés también nos hemos enfrentado a algo, es la dificultad para conseguir recursos o donativos. A veces tenemos una lista de espera me acuerdo la primera campaña que hicimos en el 2005, nosotros no sabíamos, y creo que como país no sabíamos, que había tanta gente de sociedad, digamos, clase baja incluso, gente que no tenía ni siquiera para transportarse.
llegó a un momento en que tuvimos 150 personas en lista de espera. Y parte del trabajo que hemos hecho es quitarle el mito a esta enfermedad para que la gente como entienda que no es una cosa propositiva, que no es una tontería de chicas y poder recursos para dar cuestión de vida o muerte. Permítanme tantito, voy a hacer una intervención del público, porque acá de este lado también todos quieren opinar igual que ustedes, y nos acompañan también personas que quieren dar su testimonio de manera anónima nuevamente, como es el caso de Norma, que nos va a decir, ella tiene bulimia y participa en un grupo de los que mencionábamos en el bloque anterior de comedores compulsivos. Hola, buenos días, soy Norma y pues soy comedora compulsiva y bulímica. Me presento así porque sí soy bulímica. Yo lo detecté esto de la bulimia cuando yo ya entró al grupo. ¿Por qué? Porque yo me pensaba que el bulímico era aquel delgadito que era joven y que nada más inducía al vómito. Y no, los bulímicos también tenemos otras características. En este caso mi problema fue que yo me laxaba mucho. Sin darme cuenta, yo empecé con esas actitudes de querer siempre estar delgada desde los 6, 7 años. Entonces, finalmente, yo llego a la agrupación y me comparten en el que algo más te está pasando, Norma, porque yo llegué a consumir hasta 10 litros de agua al día, no me importaba, con tal de, dice el comercial, ¿no?, que el agua saca lo que tu cuerpo no necesita, y lo mantienen así como hasta la grasa, ¿no?, que se derrama. Yo era lo que pensaba que iba a pasar en mí, y esas cosas nos bombardean tanto, y luego pues el mote de la gordita, ¿no?, desde chica, eso también me pesó muchísimo. Y luego finalmente llegó un momento en que a los 16, 18 años, también el no querer comer, llegué a 3 cosas que consumía y fumar. Entonces yo pensaba que pues era normal para yo estar en peso y nunca estuve en peso porque finalmente el mote de la gordita siempre me siguió. Ahorita que se comparten el que de verdad esto de los grupos de autoayuda me salvó. Afortunadamente estos grupos también nos dan la oportunidad de no nada más te quedes con lo que se manifiesta dentro del grupo, lo que se trabaja con los 12 pasos, sino también te puedes apoyar con los expertos. Yo ya tuve tratamiento psiquiátrico. De hecho, tanta fue mis defectos de carácter del que yo puedo sola, que me fui a fondear más. Yo estuve en tratamiento, dejé el tratamiento inclusive del psiquiátrico medicamento y yo me di de alta solita, así, sin más ni más, ¿no? Yo me doy de alta, le dije al médico general, ya hasta me dieron de alta, hasta qué grado mentí. Al final de cuentas, pues fondea uno. ¿Qué pasa? Regreso a la agrupación, porque inclusive a mí se me regaló muchísimo peso más de lo que ahorita tengo. Yo llegué con cerca de 100 kilos, soy muy bajita, mido 1,47. Entonces se me regala más peso por la obsesión de más delgada y más delgada. Siento como que yo ya pude, me alejo de la agrupación, la necesidad de que no hay otra manera de cómo yo salvar mi vida porque llego al fondeo total, así que caída de pelo excesivo, casi calva, descalcificación dental, sangrados rectales, hemorroides y mi forma de ser fatal, porque de todas maneras tenía el peso que supuestamente yo había pensado tener y ni lo vi, y mi familia sufriendo. Algo muy importante que también mencionan siempre que tenemos posibilidad de entrevistar a personas de los grupos de autoayuda es que se identifican, llegan a un grupo en donde se identifican con otras personas que sienten y han vivido lo mismo, lo que decía Andrea, entonces no tienes que decir... sabes que el lenguaje que tú estás diciendo de dolor, ya hay otras personas que lo entienden y creo que las compañeras que quieran comentarnos en este sentido también podrían participar. Qué importante es llegar a un lugar en donde hay mujeres que te entienden y, bueno, hombres y mujeres como lo hemos venido mencionando. Sí, de hecho ya nada más para finalizar mi participación, porque de verdad tenemos muchas ganas de compartirles que esto es de experiencia, fortaleza y esperanza, así es el programa. Entonces, hoy por hoy les comparto que no me laxo, ya no tengo esos consumos de agua excesivo. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, porque inclusive hasta mi familia, ¿ya te vas a tu grupo, mamá? El marido me acompañó. Sentir paz es lo que muchas dicen, quiero sentirme en paz conmigo misma. A mí me gustaría ahondar en lo que es poder otorgar herramientas prácticas para el televidente actual. Esto es un problema de naturaleza digestiva. Nos habla de una incapacidad de digerir las emociones. Entonces, como tip básico y elemental es aprendan a manejar las emociones que nunca se nos enseña. En la escuela se nos enseña todo.
menos a cuidar la autoestima. ¿Qué hago cuando veo rojo? De enojo. Las niñas bonitas no se enojan, no, pero ¿qué tal vomitan? Entonces, la bulimia, por ejemplo, en tu caso, tú lo habrás notado, era una manera catártica de expresar toda tu ira, tu frustración, tu enojo, tu falta de amor propio. Y todo eso es lo que se tiene que manejar, aprender a digerir las emociones, atravesar por el enojo. Es una emoción que cuesta mucho trabajo, pero mientras una persona con perfil bulímico o anoréxico o comedor compulsivo, el anoréxico y la anoréxica matan de hambre a su enojo. La bulímica la vomita y el comedor compulsivo la anestesia con comida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a manejar el enojo en el momento con la persona adecuada, de manera adecuada, sin que se ponga en riesgo la aprobación del otro por ti, porque por eso no expresamos el enojo, es ¿qué va a pensar el otro de mí? Y como yo no me apruebo, si el otro no me aprueba, entonces ¿quién juega en mi equipo? Entonces, a la medida en la que la persona recupera, es como tener una herida. Un trastorno alimenticio es una fractura de tal magnitud que persona con la que te relaciones se vuelve una relación simbiótica porque te pegas desde esta herida. Entonces, si la otra persona se mueve tantito, tú sientes que te desangras. Entonces, a la medida en la que la psicoterapia va ayudando y tú te vas integrando otra vez como persona y esta herida se va cerrando, tú tienes ya la capacidad de expresar tus emociones y por lo tanto no la tienes que matar de hambre, vomitar o anestesiar. Claudia nos quiere hacer un comentario breve respecto al tratamiento, también sobre lo que ella ha hecho o puede lograrse a través del tratamiento. Cuando me invitaron a venir al programa realmente dudé mucho porque es televisión nacional. Sin embargo, si mi testimonio puede ayudar a alguien que está en casa a no suicidarse, dije sí voy, ¿no? O a tomar la decisión de salir adelante, aquí estoy. Entonces estoy viviendo mi proceso de recuperación. El hablar el día de hoy para mí es sinónimo de confianza y es sinónimo de sanidad, porque yo quiero que compartirles que esto no es cuestión de comer, no es cuestión de bajar de peso, de subir de talla, bajar de talla. Es una cuestión de salud física, mental y emocional. Y creo que el mejor acompañamiento es aquel que contiene amorosamente, aquel que tiene libertad, libre albedrío y confianza. Y también, doctor, sí, yo quiero agradecer mucho esas palabras. Creo que acabas de darle a un punto que para mí es crucial en esto. Mira, a diferencia de otras personas que trabajan lo que pasó en la infancia y todo esto, la psicoterapia cognitiva, que es lo que más tiende ahora a manejarse en este tipo de enfermedades, se basa mucho en el aquí y el ahora, ¿sí? No le interesa buscar culpables, le interesa buscar soluciones, y significa qué voy a hacer de aquí para adelante. ¿Qué voy a hacer con esos miedos? Porque al final del día, estas enfermedades son miedos. Son miedos a hacerme cargo de mí mismo, son miedos a abrirme frente a otra persona y que pueda yo no dar el ancho o pueda yo ser descalificado o descalificada, ¿sí? La prevención es extraordinaria, pero ¿qué pasa cuando ya hablamos de personas de 40 años en donde ya no se pudo prevenir? Tenemos que darles herramientas y las herramientas no las van a adquirir solos. Las herramientas tiene uno que aprender a descubrirse uno a sí mismo, tiene uno que aprender a confiar. Por eso me gustó mucho lo que dijiste, esto es una muestra de confianza. No es confiar en el otro, es confiar en mí mismo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo pruebo al otro a ver si me quiere, en realidad no lo estoy probando a él, estoy probando qué tan querible soy yo, ¿no? Doctor, tenemos que hacer una pausa, perdón que lo interrumpa, pero regresamos con esto que nos está diciendo tan importante y con la participación de otras personas. Marcela nos quería decir algo en relación a que la edad no es lo más importante, a cualquier edad se puede presentar esto. Corte el intestino. Sí, todo lo que come la engorda. La niña presenta un cuadro de sobrepeso aceptable para niñas de su edad. Hay personas que no adelgazan nunca en su vida, doctor. Salga usted a la calle y vea. Hay gordos por todas partes. La niña está bien. Es usted la que me preocupa. ¿Yo? ¿Cuánto pesa? ¿Por qué yo? Estamos hablando de la niña, ¿no? Me gustaría hacerle un chequeo. Vamos a darle voz a sus comentarios para que con estos comentarios y las llamadas el doctor continúe dándonos su explicación. El doctor Alfredo dice: Adriana Tello,
Yo he visto personas que tratan de salir de este problema o evitan recaer, pero su familia, entre comillas, las apoya. Siguen provocando sus recaídas porque se les quedan viendo cuando comen, cuando les dicen que están gordas y viejas, cuando dicen que las apoyan, pero les recuerdan a cada momento su enfermedad. Mi amiga me cuenta que es horrible, que hubiera deseado que nunca se enterara su familia, que siempre trata de poner en práctica lo aprendido en su tratamiento, pero a veces es muy difícil para ella. Y Graciela Rivas nos dice, ya me cansé de hacer dietas, la fuerza de voluntad se me acabó. Claramente sé que no puedo manejar mis emociones, tengo que adelgazar, estoy al borde de la diabetes. Me interesa asistir a una fundación. Comedores compulsivos a mí no me funciona. Ahorita vamos a platicar de esto. Esto es en el Facebook y en las llamadas nos dice Eva Leticia Becerra de Guadalajara, Jalisco. Durante la pubertad, la hermana de mi familia me fue a dejar a un internado. A causa de esto comencé a comer compulsivamente, lo que me provocó que subiera excesivamente de peso. Después del regreso del internado, mi familia, donde ser delgado era esencial, me traumó y fue lo que desencadenó que comenzara a dejar de comer para bajar de peso. Considero que sí va mucho de la mano los sentimientos para que te impulsen a un trastorno de alimentación. Y asimismo dice que los padres deben estar al pendiente de sus hijos porque un descuido también puede llevar a los jóvenes a que entren en estos trastornos. Enrique Valencia dice, los grupos de autoayuda de comedores compulsivos deben ser vigilados por profesionales ya que pueden ser un peligro para la salud. Yo acudí con un grupo de autoayuda donde bajé 30 kilos dejando de comer harinas y azúcar, lo cual me provocó descalcificación y ahora estoy postrado en cama. No puedo caminar bien y mi organismo no puede asimilar el calcio. Liz nos dice, yo era una persona obesa que no sabía identificar la razón por lo cual comía en exceso. En alguna ocasión me invitaron a una sesión del 4º y 5º paso, lo cual me ayudó a identificar el problema que era la gula. Es un grupo de ayuda, el grupo de ayuda te ayuda, valga la redundancia, a entender, reconocer mi problema y para darle una solución. Continuamos. Vemos que hay una presión social mucho mayor para mujeres, pero también sucede en hombres. La culpa es un gran disparador de todo esto. Y creo que al origen, más que de identificar las emociones, es de poder identificar la atención y hacer algo con la atención. De 30 años para acá, la moda se ha vuelto tan exclusiva que es completamente excluyente. Una excelente manera de cuidar la autoestima es no llenarte de ese tipo de contenido que va a hacer que tú dejes de ser tu amigo. No hay que atacar la conducta alimentaria, sino lo que está atrás de la conducta alimentaria. Pero este es un síntoma que pone en riesgo verdaderamente la integridad física de la persona. Porque puede haber intentos de suicidio, exacto, puede haber depresión severa. Siempre hay una fantasía psicológica que acompaña a cada trastorno. En la anorexia es la fantasía de regresar a un cuerpo de infante para no asumir responsabilidad de adulto. La bulimia es la fantasía de comer hasta 70,000 calorías de entrada y no asumir responsabilidad por ella. Lo ideal es manejar una alimentación balanceada, completa y manejar la moderación, que sería ese esquema. Creo que es muy importante hacer énfasis en que hay que poner el punto en la prevención. Un poquito arriba de la pelvis, una ventana. Bueno, la Fundación Ellen West es una institución dedicada a la prevención de trastornos de la conducta alimentaria. El nombre proviene de una ex paciente de Binswanger, un discípulo de Freud, la cual murió. Y la idea de la directora, que es quien fundó esta institución, es que no vuelva a ocurrir. La fundación tiene alrededor de 15 años de existencia. Nos dirigimos a todas las formas de trastorno de la conducta alimentaria. Esto es anorexia, bulimia, trastorno por atracón y tratamos casos de obesidad. Perfecto. Me llama mucho la atención cómo es la desesperación. Es la clínica más antigua de México relacionada con ese tema y una de las pocas que hay en Latinoamérica. El abordaje aquí es un abordaje múltiple. Trabajamos con control nutricional, con control médico, con control psicológico. Eso es en función de las necesidades de cada paciente. Se elabora un plan nutricional para cada una de ellas y se tienen, digamos, 5 comidas diarias vinculadas con ese plan. Fuera de eso, en la clínica Ellen West
Tenemos talleres que abarcan desde temas vinculados con nutrición, como por ejemplo comida cuerpo o esquema corporal, hasta temas vinculados con la vida en general, como por ejemplo autoestima, codependencia. Tenemos más de un tipo de tratamiento, tenemos varios tipos y podríamos decir que si los quisiéramos agrupar, los agruparíamos en dos estilos de tratamiento. Un estilo es el ambulatorio y el otro estilo es el internamiento. Se hace un proceso de evaluación bastante largo y muy exhaustivo, en el cual se integra una entrevista psicológica, pruebas psicológicas, una evaluación psicológica, una evaluación nutricional y, cuando resulta necesario, una evaluación psiquiátrica. A partir de eso y a partir de la valoración de las pruebas, se hace una propuesta terapéutica para cada paciente. Bueno, pues quiero retomar con una de las llamadas que me llamó mucho la atención, que decía, ya me cansé de echarle ganas, de fuerza de voluntad, no se me acabó la fuerza de voluntad, porque de alguna manera esto no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Claro. Necesitamos aprender herramientas, necesitamos aprender estrategias de cómo manejar estos temores, necesitamos aprender a poner límites, es algo que estas personas con mucha frecuencia no saben hacer, aprender a decir que no sin sentirme culpable, aprender que puedo pensar en mí en primer lugar antes de pensar en los demás, y que eso de ninguna manera es ser egoísta como nos lo podrían vender, ¿no? Una cosa que dijo el doctor Moglia, que es indispensable para encontrar la llave de salida, es quien encuentra un para qué vivir. Lo que le digo a mis pacientes, la logoterapia es el fundamento, es ¿por qué no te quitas de vida? O sea, ¿qué te detiene aquí? Todos tenemos una función en este planeta, es recuperarte, dejar de vomitar, sí, pero ¿para hacer qué? ¿Qué es ese lugar que tú y nadie más que tú puede llenar? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es la voz de tu corazón? Porque eso es lo que se convierte en el motor que echa a andar la recuperación. Y sé que nada cansa más que el intento fallido. Ir a una clínica, ahí cobran caro, no te sirven, no te ayudan. No te rindas. Escuchar testimonios como este, sobre todo, le devuelve al público que está viéndonos algo indispensable, que es la fe en que sí hay salida de trascendencia total a este problema. No controlar síntomas, sino trascender. A veces es la última llave la que abre la puerta. Hay que aprender cómo, y de alguna manera yo sí quisiera invitar a todo el público y a los que nos ven en la televisión que olvídense de esto de echarle ganas. Mira, creo que los seres humanos tenemos una muy mala tendencia a creer o a pensar que nosotros debemos resolver todo nosotros solitos, ¿no? Eso con somos ayuda. Capaces de enojarnos, somos capaces de enojarnos, de frustrarnos, de entristecernos y a veces hasta de castigarnos por no poder resolver algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo resolver. Claro. Entonces hay que buscar ayuda para que alguien nos enseñe cómo resolver esto. Claro. Que alguien nos enseñe a ponernos en primer lugar, que alguien nos enseñe a poner límites, que alguien nos enseñe a confiar en nosotros, y por eso me gustó el testimonio de hace rato, ¿no? Confianza en uno. Sí, Claudia, que es paciente de la fundación, de verdad, esta chica llegó suicida. Fue importante que lo dijera porque ahí hay un televidente que está por cortarse las venas. Y es importante escuchar el testimonio de mi paciente Claudia, que es, hay otra manera de vivir. Me puedo ver básicamente con el mismo cuerpo, ha bajado un poquito, pero no es eso. Lo que se le dijo es, yo fui la que le dije, y si no bajaras un gramo, ¿qué pasaría? Yo te voy a enseñar a amarte como eres, aceptarte. Y una vez que te aceptas, es que puedes modificarte. Yo nada más quería hacer un comentario a lo que dijeron en el Facebook. Es muy frecuente que los compañeros que llenan un grupo de autoayuda, sobre todo en el caso de los alcohólicos y los comedores compulsivos, digan, a mí no me funcionó el grupo. El grupo funciona, el que no funciona es el paciente. Entonces, vamos a olvidarnos también de yo soy tan especial que a mí no me funciona esto. No, no es cierto, el que no funciona es él. Y en este sentido, sí también yo quisiera que viésemos una experiencia muy particular en relación a los grupos. En las clínicas que se tratan adicciones o alcoholismo, también a un costo brutal, después de las 4 o 6 semanas, lo que sugieren es, y si quiere mantener su sobriedad o si quiere mantener limpio, tiene que acudir a un grupo de alcohólicos anónimos. Como soporte. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan cuestionables son los grupos si lo que se sugiere después de la clínica es un programa
que puede ser parecido o ser el programa de 12 pasos. Yo creo que hay diferentes formas, ¿no? Sí, ya estamos sobre el tiempo y me gustaría darle participación también. Aquí Marce tiene un mensaje rapidísimo porque, bueno, aunque ella no está en el rango todavía de la edad de la que mencionábamos, quiere dar un mensaje y también allá darle oportunidad a Celia de que nos cuente un poco de su historia. Yo soy Marcela, tengo 27 años, no estoy dentro de los 40, pero pues yo sé lo que es vivir situaciones en las que sientes que no tienes la capacidad de actuar al respecto, te sientes sobrepasado, te sientes abrumado, simple y sencillamente te nubla totalmente tu visión de vida, de repente no tienes la capacidad de hacerte cargo de ti mismo, es así de simple. Y la única manera en la que tú enfocas eso, lo focalizas es a través de la comida. En mi caso fue el controlar lo que comía, o más bien el no comer. Entonces, en ese momento, toda esa ansiedad, ese sentimiento abrumador en el que de repente la vida te cae encima y no sabes cómo manejarlo, al menos lo único que puedes hacer es evitar comer y de esa manera castigarte, porque hay una necesidad de castigo. ¿Cómo fue que lograste o estás logrando salir adelante? La razón que me hizo despertar fue mi hija. Wow. ¿Tu hija? Sí, mi hija de 1 año 6 meses, a la cual tuve enferma y realmente ella fue la que me abrió los ojos. Y la que me hizo la razón el para qué vivir, la que me hizo querer salir adelante y la que me hizo llegar a un lugar, el En West, que me está dando las herramientas para crecer y para no hacer que eso trascienda en mí y no trascenderlo a ella, porque yo sabía que en un punto eso le iba a afectar mucho y en la que le puedo dar una madre sana, una madre plena, feliz, totalmente diferente, una madre alegre, viva, llena de ilusión por vivir y de compartir tiempo con ella. Una de las cosas ahorita que hablo de vivir, que yo pregunto siempre, y esto lo pueden hacer cualquier terapeuta, por supuesto, es preguntarle a una persona así, ¿para qué te quieres morir? ¿Cuál es la ganancia de morirte? Te vamos a dejar morir, es más, yo te ayudo, pero dime ¿para qué? Claro. A ver, Celia, que nos platique ¿para qué quiere vivir mejor? Buenos días, mi nombre es Celia y soy comedora compulsiva y también pertenezco a la agrupación de comedores compulsivos. Gracias por la invitación y bueno, mi deseo hoy de vivir es, pues, ha cambiado mucho mi vida desde que pertenezco a la agrupación. Todos los conceptos que están ustedes diciendo, que sobre todo el psiquiatra, yo no los conocía, yo hasta ahorita lo estoy entendiendo porque todo esto lo he aprendido en la agrupación. Aprendo a conocer mis emociones, aprendo a saber por qué las tengo, he aprendido a conocerme desde niña. Hoy sé por qué estaba tan enojada, por qué siempre quería comer, por qué todo me irritaba, porque yo tengo 4 hijos y yo siempre estaba enojada y siempre quería creía que yo tenía la razón en todas las cosas. Y yo, pues, cuando llegué a la agrupación, yo decía, porque yo llegué pesando 96 kilos, y yo les decía, yo no sé por qué estoy tan gorda si nada más hago una comida al día, pero esa comida era desde la mañana hasta la noche. Todo el día estaba comiendo porque yo no quería sentir emociones, no quería sentir el enojo ni nada, ¿no? Entonces me la pasaba comiendo. Era como una especie de anestesia para Así es. Hoy en la agrupación, me identifico mucho porque mis compañeras sienten lo mismo que yo, porque en la calle, si yo les digo es que estoy sufriendo porque quiero comer determinado alimento, ¿qué me dicen? Pues cómetelo, ya no sufras, si por eso estás sufriendo, tú cómetelo. Ya aquí sí hay el puente de comprensión, porque yo no sé qué es moderado. Para mí moderado es yo a mis hijos les digo, come poco, ¿no? Pero yo me sirvo mucho. Me dice, ¿y tú por qué te sirves tanto, mamá? Entonces, yo no tengo el sentido de moderación correcto. Bueno, bien, muchos no lo tenemos. Vamos ya para concluir, solamente yo quiero plantear, hace algunos años, una mujer cuyo prestigio, cuyo desprestigio fue notorio en el mundo, yo le digo Lady Pooh, porque tenía 4 parejas, pero el mundo le decía Lady D, se manifestó abrió su caso personal con bulimia y fue la primera persona en que conocimos algunos médicos que estaba siendo tratada con fluoxetina.
con el nombre original. Y bueno, ¿qué tanto también debe ser o puede ser una opción? Ya hemos visto otras, el que se use algún tipo de medicamento. Pues yo creo que lo que tiene que ser es un abordaje integral en el que nos tenemos que casar con otras disciplinas, la psicoterapia o psicoanálisis o cualquier tipo de psicoterapia al que el paciente elija, tiene que coadyuvarse con un nutriólogo, con algún endocrinólogo, con psiquiatra, porque va habiendo diferentes tipos de abordajes según el caso, según la gravedad, según cuánto tiempo tenga de tener el padecimiento, etcétera. Si la familia ayuda o no ayuda, porque hay veces que la familia llega y te quiere aventar hacia el paciente para que tú lo saques adelante. Ahí hay que tomar a la familia. Es que es muy frecuente la comorbilidad. Los medicamentos muy frecuente. Los medicamentos son muy importantes. A ver, no, creo que es importante. Los medicamentos son extraordinariamente importantes, pero tenemos que entender que no son la solución. Claro. Los medicamentos nos van a ayudar a sentirnos mejor, a controlar la impulsividad, a quitarnos la depresión, a quitarnos esa necesidad de búsqueda de comida. O apoyar en quitar la depresión, ¿no? Y lo demás lo tenemos que trabajar nosotros. Claro. Esa es La realidad. fluoxetina en este caso es si no me equivoco, es un repositor de la serotonina. La serotonina juega un papel básico, sobre todo para los atracones bulímicos, la regulación del sueño. Ahora, hay otras maneras de ayudar a reponer la serotonina, que es indispensable para que no tengas oscilaciones anímicas y estés estable, y hay muchas formas alternativas, porque una vez que se empieza un medicamento psiquiátrico es como el antibiótico, tienes que llevarlo durante un tiempo, no lo puedes suspender. Entonces, yo soy de la idea que primero apelar a los recursos internos de la voluntad antes de, y si ya no hay alternativa, pues adelante. Bueno, y tendremos que hacer un programa, porque ya nos vamos, para ver qué pasa después de la clínica, qué pasa después del grupo y un seguimiento. Y preguntarnos, como todos los días, bueno, ¿y qué espera de mí la vida el día de hoy? Gracias. Muchas gracias.